¿Dónde está el hombre en todo eso? El hombre sencillamente es incapaz de tomar buenas decisiones a menos que Dios en su gracia y en su misericordia y en su amor nos ponga eso en nuestro corazón para que podamos verlo a Él. ¿Cómo estás, pa? Hola, hijo. Quiero seguir con lo que vimos en el video pasado acerca del libre albedrío. Ajá. Sí, es de la manera que lo estábamos hablando, entonces yo creo que hay que hablar un poquito de predestinación, ¿verdad? Porque si yo no soy el que está tomando las decisiones, alguien las está tomando por mí, claramente. Entonces quería sacar una lectura de Romanos y que ampliáramos un poquitico en eso. Vamos a ir al versículo 30 en el capítulo 8. Que dice que a los que predestinó, hablando de Dios, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Entonces se ve como Dios va tomando como... No Él va tomando, pero digamos como que tiene un sistema en el cual todo el que A sucede B, todo el que B sucede C. Y en ningún momento se ve las decisiones que están tomando las personas a través del tiempo. Entonces, ¿qué tal si ampliamos un poquito más ahí? Ok. Insistís en temas controversiales, ¿verdad? Sí, ya te dije que vamos a hacer como 4 videos de estos. Predestinación versus libre albedrío. Ajá. De nuevo volvemos a Calvino y a Arminio. Sí, claro. De hecho, las iglesias, las denominaciones protestantes se dividieron por años en ese tema. Los presbiterianos y bautistas creen en la predestinación y los metodistas y generalmente los pentecostales creen en el libre albedrío. El tema pasa por aquí. Hay textos, hay mucha Biblia que te pone a Dios eligiendo. Y la doctrina que está detrás de todo esto se llama la doctrina de la elección divina. A nuestra audiencia yo la invito a que revise el capítulo 1 de la carta a Efesios, que es profundo en eso. Podemos revisar todo el capítulo 9 de la carta de Romanos. O podemos revisar todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan, porque hay gente que dice, no, es que la predestinación es paulina. Bueno, Jesús habló de esto. ¿En qué términos? Jesús dijo, todo el que viene a mí es porque me lo envió mi Padre. Y nadie viene a mí si no es porque el Padre lo envió. Y todos los que vienen a mí, los resucitaré en el día final. Por tanto, el Padre es quien envía los discípulos a Cristo y Cristo los salva y los resucita en el día final. Es un tema muy controversial este. Pero tenemos que ver para atrás nuestra capacidad de tomar decisión en favor de Dios. Regresamos a la carta de Romanos donde Pablo nos dice, no hay quien busque a Dios, no hay uno solo, ni uno. Y dice, porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay una sola persona, y en esta una sola persona es ni una. Eso es lo que se llama en teología un negativo universal. No hay una sola persona que busque a Dios. En la carta a los Efesios, Pablo nos explica que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. O sea, el muerto no toma decisiones. El muerto no tiene libre albedrío. Está muerto. Y Jesús, en la famosísima conversación que tuvo con Nicodemo, que está en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Y resulta que uno dice, ¿por qué el Señor escogió esta analogía del nacimiento? Y uno se pone a pensar en ello y dice, es que en mi primer nacimiento, en mi nacimiento físico, yo no tengo ningún rol, ningún papel. Yo no hice nada para nacer. Y entonces, así como yo no hice nada para nacer en mi primer nacimiento, tampoco estoy en capacidad de hacer algo en mi segundo nacimiento, que es en mi nacimiento espiritual. Si no es porque el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Jesús dice, me convence de pecado. Toca mi espíritu que está muerto, le da vida, deposita la fe que necesito para creer, me convence de pecado, me da una
intención fuerte de arrepentimiento. Dice la Escritura que la tristeza que es de Dios produce arrepentimiento. Y me presenta la necesidad de un Salvador. Y me dice quién está el Salvador. Entonces, si te das cuenta, mi espíritu muerto es regenerado. El Espíritu Santo me convence de pecado, me da la fe para creer, me hace consciente de que necesito un Salvador, me pasa por las circunstancias que me produce la tristeza, que produce arrepentimiento, que es de Dios. Jesús se hizo hombre y murió en la cruz por mí. El Espíritu Santo me lleva a Jesús para entender ese sacrificio. De todo eso, ¿dónde está el ser humano? En ninguna parte. Como dice el famosísimo teólogo John Stott, lo único que yo aporté a mi salvación es mi pecado. Todo lo demás es una obra de Dios. A esto le llamamos santidad posicional. ¿Por qué razón? Porque, como nos dice Pedro, fue Jesús el que nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. No dice que nosotros nos pasamos a su luz admirable. Es Él el que nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el ser humano tiene cero mérito en su proceso de salvación. Más adelante, mucho más adelante, en el libro del Apocalipsis, cuando aparece la famosa bestia en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, y se le hace una imagen gigantesca y todos los habitantes de la tierra van a adorar la imagen de esa bestia, la Biblia nos dice que los que fueron a adorar esa imagen son aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, o sea, en el libro de Jesús, pero agrega algo que a mucha gente le ha estorbado desde antes de la fundación del mundo. Porque como Dios es eterno, Dios de antemano preparó todas las cosas. La Biblia es una historia de nuestra relación con Dios de principio a fin. La Biblia nos revela cuál es el plan de Dios y cómo Dios lo va ejecutando hasta el día de hoy y lo que falta por ejecutar. Por lo tanto, Dios está en control completo y absoluto de la historia del hombre. Desde la creación hasta cuando habitemos en la Nueva Jerusalén, donde Él nos va a tener cerquita de su gloria. ¿Dónde está el hombre en todo eso? El hombre sencillamente es incapaz de tomar buenas decisiones a menos que Dios en su gracia y en su misericordia y en su amor nos ponga eso en nuestro corazón para que podamos verlo a Él. Ahora, esto nos va a dejar un problema. ¿Cómo sabemos si estamos en ese grupo? Y si no lo estuviéramos, o si llegamos a la conclusión que no lo estamos, ¿qué hacemos? Bueno, un teólogo que nosotros seguimos mucho, que se llama R.C. Sproul, dice que una vez lo invitaron al club de ateos de una universidad en Estados Unidos, y él empezó a hablarle a los ateos diciéndole que el tema del ateísmo no pasa por un tema teológico, pasa por un tema moral. El ateo no es que no cree en que existe Dios y en Jesucristo por un tema teológico, es que no quiere creer que existe un Dios y que existe Jesucristo, porque al pecador le encanta el pecado, porque el pecado es agradable. Si el pecado no fuera agradable, nadie pecaría. El pecado es agradable. Entonces, yo te puedo decir con mucha seguridad que no hay quien busque a Dios, no hay uno solo, como dice la Escritura, y que por lo tanto, si vos estás buscando a Dios, si vos estás metido en todo este tema porque estás preocupado de dónde venís y para dónde vas y cómo tenés que comportarte mientras estás aquí en este planeta, y si entonces estás inquieto, claramente el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Porque en términos generales la gente no solo no busca, la gente rechaza. Yo creo que es una buena manera de cerrar el video de hoy. Ok. Estamos. Gracias por su atención. Esto fue Contracultura. Si desea ver más videos de Unánimes, haga clic 2 veces en la campanita de suscripción. Ayúdenos a comunicar la sana doctrina enviando este video a sus amigos. Es nuestro deseo llevar el mensaje de Jesús a la mayor cantidad de gente posible. Y estamos seguros que con su ayuda lo conseguiremos, porque somos llamados a ser diferentes.